Hola a todos. ¿Se escucha? ¿Está bien este? ¿Sí? Perdón. ¿Con esto mejor? Ya. ¿Ahora sí? ¿Se escucha bien? Bueno, muchas gracias por la invitación, especialmente a Lisset, director, y a todo el equipo organizador. El poder de síntesis no es muy fuerte, pero voy a tratar de hacer el mayor de mis esfuerzos porque ya estamos en hora de almuerzo. Yo sé que todos están cansados probablemente y quieren terminar pronto la jornada de la mañana, ¿no? Mi tema es ambicioso, entonces yo quiero simplemente invitarlos a reflexionar un poco sobre la investigación en salud en Chile para enfrentar los principales desafíos en el campo de la salud pública de nuestro país, principalmente temas que tienen que ver con, y que lo han abordado en las presentaciones anteriores, como las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no es cierto?, o el envejecimiento de la población, o también otros temas que son relevantes para la salud, como la inequidad en salud en nuestro país. Bien, en el ámbito global, uno de los principales desafíos, sin duda, tiene que ver con las enfermedades crónicas no transmisibles, que representan la mayor carga de enfermedad a nivel mundial. La diabetes, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias crónicas, son una de las principales causas de mortalidad en el mundo y también constituyen las principales causas, ¿no es cierto?, de años de vida vividos con discapacidad. Por lo tanto, representan un verdadero desafío a nivel global, ¿ya? Y en el caso de Chile, no es la excepción. Tenemos perdón, ahí sí. Según datos de la Encuesta Nacional de Salud del año 2016-2017, de los 14 millones de personas mayores de 15 años, 11 millones presentan a lo menos una condición crónica, más de 9 millones presentan 2 o más condiciones crónicas, y 2.5 millones, que equivale al 17% de ese universo, presentan 5 o más condiciones crónicas. O sea, es un verdadero desafío para los sistemas de salud en nuestro país. Y en datos más específicos, tenemos, por ejemplo, que algunas comunas de bajo ingresos tienen el doble de mortalidad, ¿ya? A propósito de las inequidades en salud, ¿no es cierto? La discapacidad también es alta, a propósito de las enfermedades crónicas no transmisibles, que también están muy relacionadas, con un 16,7%. El cáncer ocupa ahora la primera causa de muerte en Chile, superó las enfermedades cardiovasculares en 10 años. La obesidad también se ha disparado, ¿no es cierto? Y la diabetes, ¿para qué decir? Tenemos una de las prevalencias más altas a nivel mundial, ¿ya? A nivel latinoamericano, segunda después de México, con un 12,3%. 3 veces más en personas con menor escolaridad. O sea, también hay brechas, ¿no es cierto?, socioeconómicas relacionadas con la carga de enfermedades crónicas. Sospecha de depresión también es alta, 15,6%. Dentición no funcional. Yo, como odontólogo, ¿no es cierto?, estoy consciente del daño oral que existe en nuestra población. Es casi, ¿no es cierto?, un 30%, es decir, 1 cada 3 personas no tienen una funcionalidad oral que le permite comer adecuadamente, deglutir, hablar, etc. ¿Ya? Entonces tenemos varios desafíos en el campo de la salud pública en nuestro país. Bien, solo si nos detenemos un poco en la diabetes, que es uno de los temas que despierta gran preocupación e interés también en materia de investigación. A nivel global, ¿ya?, sabemos que la prevalencia de la diabetes se ha disparado considerablemente, pero el caso de Chile es mucho más dramático, porque solo en 20 años, es decir, del 2003 al 2016, hemos duplicado la prevalencia de diabetes de un 6 a un 12%. ¿Ya? Y el problema no es solo eso, sino que además las coberturas efectivas de la diabetes han ido a la baja sostenidamente en el último tiempo, ¿ya? Principalmente en el contexto de la pandemia. La cobertura efectiva, es decir, los pacientes que logran el control metabólico adecuado, ¿no es cierto?, no superaban el 30%, estaban por debajo de eso. Es decir, hay un universo importante de pacientes con diabetes en Chile, un 70% aproximadamente, que no logra las metas de compensación. Y eso sobrecarga el sistema de salud. O sea, partiendo por el nivel primario, pero luego rebasa, ¿no es cierto?, a nivel secundario. Y ahí tenemos los problemas que hemos discutido en extenso con la doctora Hidalgo, ¿no? Que no hay cómo, en el fondo, dar abasto, ¿no es cierto?, con toda la carga de enfermedad que existe en nuestro país. Bien, ¿y qué consecuencias trae eso? ¿Qué consecuencias trae no lograr un buen control metabólico de la enfermedad? Bueno, a través de distintos mecanismos, que no los voy a aburrir ahora, principalmente la formación de los productos finales de la glicación avanzada, ¿no es cierto?, se produce un aumento en el riesgo de complicaciones diabéticas, macrovasculares, microvasculares, que en consecuencia, en general, afectan gravemente la calidad de vida, acortan en promedio 10 años
la expectativa de vida, ¿no es cierto? Y un dato no menor, solo el manejo de las complicaciones diabéticas en Chile genera un 2,2, o sea, perdón, un 10,2% del gasto total en salud, imagínense. O sea, de todo el presupuesto en salud, una sola patología ya abarca más del 10% de la torta. Eso equivale en cifras a aproximadamente 3.000 millones de dólares anuales, que es aproximadamente un punto del PIB. ¿Saben cuánto se invierte en ciencia y tecnología en nuestro país? No alcanza a ser un 0,4%. Es decir, el gasto en diabetes duplica el gasto de un ministerio en Chile. En este caso de ciencia y tecnología a propósito de la jornada de hoy, ¿no? Bien, ¿qué ha hecho el sistema de salud para enfrentar esta situación? Se han elaborado algunas estrategias que siguen también lineamientos de organismos internacionales como la OMS. Una de ellas es la estrategia de cuidado integral centrado en las personas, el SICEP, que está enfocado principalmente en fortalecer la atención primaria, pero que también involucra el nivel secundario y terciario. Ojo con eso. ¿Ya? Y tal vez no estamos muy cercanos a estos conceptos, pero nos van a llegar en algún momento. ¿Ya? Así que tenemos que estar bien atentos, porque esta estrategia intenta, en parte, ¿no es cierto?, responder a esta alta carga de enfermedad, como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, el cáncer. A propósito de la presentación de Manuela, que estuvo muy, muy buena, interesante. Entonces, hay distintos desafíos, especialmente enmarcados, ¿no es cierto?, en estas enfermedades crónicas, y esta estrategia, a través de 3 pilares, ¿ya? Básicamente la integralidad, que esté centrado en la persona y no en un conjunto de patologías, y la continuidad en el cuidado, con un horizonte temporal de por vida, ¿no es cierto? Esta estrategia, en el fondo, intenta cambiar el paradigma en salud en la forma en cómo abordamos tradicionalmente la cronicidad en nuestro país. Esperemos que dé algunos resultados. Bien, está alineado también con la Estrategia Nacional de Salud y con los objetivos sanitarios de la década, ¿no es cierto?, hasta el 2030, que intenta, entre otras cosas, reducir la mortalidad por cáncer y enfermedades cardiovasculares. Un ejemplo de cómo la investigación ha impactado en el desarrollo de políticas públicas, un muy buen ejemplo, tiene que ver con esta ley del etiquetado de alimentos, ¿no? Que ha logrado en poco tiempo reducir el consumo de azúcares y grasas saturadas en un 25%, según cifras del Ministerio de Salud. Bien, dentro de las áreas prioritarias, no son las únicas, ¿ya? Pero dentro de las áreas prioritarias de investigación en salud, especialmente en el campo de la salud pública en nuestro país, tenemos la epidemiología, ¿no es cierto?, a través de distintos estudios, a partir de las encuestas nacionales, como la Encuesta Nacional de Salud, ¿ya? Que mide, ¿no es cierto?, el impacto, cómo se distribuyen las enfermedades de distintos grupos poblacionales. Tenemos, bueno, distintos tipos de estudios de seguimiento epidemiológico. A propósito del COVID también se hicieron varios aportes en esa materia. Innovaciones en salud, especialmente en atención primaria, optimizando los procesos, ¿no es cierto?, a evaluación de programas de salud cardiovascular, por ejemplo, o estudios de costo-efectividad, que son bastante útiles para tomar decisiones en salud. También es un campo importante, prioritario de investigación en salud en nuestro país, que no está muy fortalecido, lamentablemente. Y lo otro es la búsqueda, ¿no es cierto?, de tecnologías sanitarias e información en salud, que también permitan, ¿no es cierto?, entre otras cosas, entregar herramientas digitales que mejoren la eficiencia del sistema, ¿ya? Como la telemedicina, por ejemplo, que se ha implementado en algunos territorios, especialmente en el contexto del COVID. Bien, el rol del sector público en la investigación en salud es crucial, sin duda. Lamentablemente, la inversión en salud en el sector público es baja, y también es baja especialmente en investigación, pero tenemos algunos fondos que hay que aprovecharlo y los cuales podemos postular nosotros también. Uno de ellos son, por ejemplo, los FONIS, ¿ya?, que permiten abordar ciertas problemáticas locales. Con la LICET, bueno, presenté en algún momento un FONIS en el CRS Cordillera, no me fue bien. Después lo presenté, uno parecido, pero en atención primaria, y me fue bien. Así es esta cosa. Postulan muchos proyectos, ¿ya?, porque hay bajos recursos, entonces se adjudican muy poquitos, lamentablemente. Ser investigador en Chile es como ser artista un poco, ¿no? Cuesta bastante conseguir recursos. Bueno, después vamos a hablar un poco sobre esas barreras. Investigación clínica en hospitales públicos, sin duda. Los hospitales no solo son centros de atención en salud, también son centros de formación y de generación de conocimiento, ¿ya? Ese mismo conocimiento se retribuye finalmente a la misma población que ellos atienden. Entonces, ahí estamos al debe. Estamos al debe, sin embargo, hay algunos buenos ejemplos, como el Instituto del Tórax, ¿no es cierto?,
que ha generado bastante evidencia en la formulación de nuevos tratamientos para enfermedades respiratorias crónicas. Voy rápido porque me dijeron 20 minutos y yo soy muy aplicado, así que... Pero si quieren voy más lento, ¿no? No hay problema. Evidencia científica para políticas públicas, sin duda. O sea, a través de la investigación se realizan estudios que permiten tomar decisiones basadas en evidencia, ¿no es cierto?, para reducir la incertidumbre respecto a cómo invertir los escasos recursos disponibles. O sea, estamos en un ambiente siempre muy tenso, ¿no?, con recursos limitados y con necesidades infinitas. Entonces, ¿cómo priorizamos los recursos en salud? Tiene que estar respaldado por la evidencia, sin duda. Y la investigación ahí juega un rol clave. Hay varios ejemplos de aquello, ¿ya? Pero uno que les quiero mostrar tiene que ver con lo que hemos realizado nosotros, el proyecto FONIS que desarrollamos en los últimos años y que tiene que ver con evaluar distintos esquemas de cobertura, ¿no?, de atención periodontal en pacientes con diabetes, ¿ya? Que tradicionalmente los planes de salud general no consideran nada odontológico, ¿ya? Hasta ahora, ya las cosas han ido cambiando a buena hora, pero es porque faltaba información, ¿no? Faltaba evidencia que respalde esta toma de decisión. Y este insumo permitió aquello, ¿ya? Pero como todos los equipos de salud o de investigación, tienen que ser interdisciplinarios, sin duda. Les quiero mostrar nomás algunos miembros, que obviamente no conocen probablemente a ninguno, pero solo para graficar. Además de odontólogos, tenemos médicos, por ejemplo, el doctor Cristóbal Cuadrado, que fue subsecretario de Salud Pública, miembro del equipo FONIS, yo trabajo con él hace bastante tiempo en la Escuela de Salud Pública. Marianela Castillo, que es economista de la salud. Gisela, que fue jefa de la división de salud oral del Ministerio de Salud. Sabrita, que es bioquímica. ¿Se fijan? O sea, el equipo es bastante amplio, ¿ya? Interdisciplinario. La interdisciplina también es importante para sacar adelante estas metas. Bien, comentarles un poco. Lástima que no hay ningún colega acá. Está la pura Karen, que agradezco que venga en representación de la unidad dental. Nadie es profeta en su tierra, dice. Es la pura verdad. Las enfermedades orales no solo impactan a nivel local, ¿ya? Uno tiene la sensación de que me faltan dientes. Bueno, ¿cuál es el mayor problema? Es estético, ¿no? O funcional eventualmente. Pero la verdad es que va mucho más allá de eso. Se sabe que las enfermedades orales, como la periodontitis, por ejemplo, que son fenómenos inflamatorios crónicos que afectan los tejidos alrededor de los dientes y los aflojan y se pierden finalmente, son una de las principales causas de pérdida dentaria en adultos. Esas enfermedades, además de producir pérdida de dientes, también impactan el desarrollo de otras enfermedades a distancia. Porque lo que afecta a una parte del cuerpo, sin duda, va a afectar a otra, ¿ya? Y lo que pasa en la boca no es un fenómeno aislado, está interrelacionado con el resto del organismo. Entonces, se ha descrito fuertemente el vínculo que existe, por ejemplo, con diabetes, que lo vamos a ver más en detalle, un vínculo bidireccional, es decir, la diabetes afecta la salud oral, pero la salud oral afecta también el control metabólico de la diabetes. Levanten la mano, ¿quiénes sabían eso? Usted, 2, 3, 4, ¿no? El director no sabía, ahora se enteró. Qué bueno, para que invierta recursos ahí en dental. La salud bucal, ¿ya? O más bien, dicho desde el otro foco, ¿no? Las enfermedades periodontales afectan el control metabólico de la diabetes porque aumentan el flujo de mediadores proinflamatorios a la circulación sanguínea. Los fenómenos crónicos, como lo que ocurre con una periodontitis, que se ha estimado más o menos una herida de 10 por 10 centímetros crónica durante 20 años, imagínense. Eso produce mediadores proinflamatorios que entran en circulación y generan una serie de fenómenos fisiopatológicos que desencadenan una alteración, entre otras cosas, aumentan la resistencia a la insulina y por lo tanto aumentan entonces, o más bien empeoran el control metabólico del paciente con diabetes. Pero no es solamente la diabetes, el Alzheimer, ¿ya? Trastornos neurodegenerativos, ¿ya? Incluso se ha estudiado también el efecto de la masticación sobre las funciones cognitivas, ¿ya? Entonces, si te faltan dientes, el riesgo de Alzheimer o de demencia es mucho más alto, ¿ya? Y el mismo fenómeno inflamatorio, e incluso bacterias orales, pueden atravesar la barrera hematoencefálica y generar neuroinflamación con todos los desenlaces que eso
se han descrito en profundidad, entre ellos la enfermedad de Alzheimer. Enfermedades cardiovasculares, distintos tipos de cáncer, ¿ya? Se han detectado bacterias orales, bacterias de la boca, en células neoplásicas del colon, ¿ya? Y que inducirían a transformación maligna. Entonces, lo que pasa en la boca no solo pasa en la boca, ¿ya? Básicamente ese es el mensaje. Enfermedades respiratorias crónicas, etc. ¿Ya? Ya, esto es medio latero, pero básicamente son las vías, ¿no?, explicativas que relacionan las enfermedades periodontales con la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. El asunto es que tradicionalmente la diabetes es manejada más o menos dentro de este circuito, ¿no? Y la doctora Hidalgo, que no vino ahora lamentablemente, me decía la otra vez: Mauricio, creo que muchos de mis pacientes diabéticos que no logran compensarse, ¿ya? No logran un buen control metabólico, yo sospecho que es porque mantienen foco séptico en su boca. Entonces eso no me permite un buen control metabólico de la enfermedad. Y no puede estar más clara en eso, porque efectivamente se mantienen puertas abiertas. Entonces el abordaje debe ser integral. El paciente diabético debe ser atendido también desde el punto de vista odontológico, no solamente para mejorar su salud bucal, sino también para mejorar su salud sistémica, su control metabólico. Bien, y eso se ha demostrado. Hay varias revisiones sistemáticas, metaanálisis, que han mostrado cómo la atención periodontal tiene un impacto sobre el control cardiometabólico en pacientes con diabetes. Nosotros, bueno, ya lo decía Lisette, yo trabajo en la Universidad de Chile hace muchos años. Hemos publicado un montón de artículos relacionados con estos temas, ¿ya? Revisiones sistemáticas, metaanálisis sobre el efecto del tratamiento periodontal en diabéticos. Incluso han salido revisiones como de la Cochrane, que es bastante seria en estos temas, y también han encontrado resultados muy parecidos a los nuestros, ¿ya? Con una reducción en promedio de los niveles de hemoglobina glicada después del tratamiento periodontal en un 0,5%, que es clínicamente significativo, ¿ya? Porque reducciones de un 0,2% en los niveles de hemoglobina glicada disminuyen todas las causas de mortalidad en pacientes con diabetes hasta en un 10%. Y reducciones en un 1% en los niveles de hemoglobina glicada pueden reducir complicaciones microvasculares relacionadas a la diabetes hasta en un 35%. 0,5% es en promedio, ¿ya? Porque si lo desagregamos entre los que tienen pobre control metabólico y los que tienen un buen control metabólico, el impacto del tratamiento periodontal es distinto, ¿ya? Los promedios son siempre engañosos, como decía el antipoema de Nicanor Parra, ¿no? Tú tienes 2 panes, yo no tengo ninguno, en promedio tenemos 1. Pasa un poco con esto también. Justamente los que tienen un pobre control metabólico, el impacto del tratamiento periodontal es mucho más alto, alcanzando casi el 1%. Otros estudios que también son importantes para tomar decisiones en salud son los estudios de eficiencia, ¿no? De costo-efectividad. Y nosotros no estamos inventando la rueda. Hay muchos estudios de costo-efectividad de atención periodontal en diabéticos, como en Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, con sistemas de salud muy distintos entre sí. Y absolutamente en todos se ha demostrado que la atención periodontal es costo-efectiva para los respectivos sistemas de salud. Y nosotros hicimos lo propio también en Chile, ¿ya? A propósito de este proyecto FONIS, donde medimos la costo-efectividad de la atención periodontal en diabéticos, ¿ya? Bueno, los resultados principales, que son muchos, pero un resumen nomás, ¿no es cierto?, es que desde el punto de vista de la efectividad, ¿ya? Porque una cosa es un metaanálisis de estudios de distintas partes en el mundo y otra cosa son datos extraídos del mundo real, ¿ya? Nosotros los datos que obtuvimos en el proyecto FONIS son de centros de salud del país, ¿ya? Uno en Puerto Montt, otro en Santiago, la comuna Pedro y Reserva, ¿no es cierto?, y la otra en la comuna de Puerto Montt. Entonces son datos propios de nuestro contexto local. Y la diferencia en el impacto, el efecto del tratamiento periodontal fue muy parecido a lo que se reporta en los metaanálisis, ¿no es cierto?, 0,47%. Pero al desagregar entre los que tienen pobre control o buen control metabólico, los que tienen pobre control metabólico sobrepasan el 0,6%. Otra cosa interesante que se ha descrito en el último tiempo, y aprovechamos de medir también, es si tendría un impacto sobre la presión arterial. O sea, el tratamiento periodontal tendría un impacto en la reducción de la presión arterial en pacientes con hipertensión.
Ya, no en todos los pacientes, solamente los pacientes con hipertensión y diabetes tendría un impacto entonces la tensión periodontal, reduciendo más o menos en 10 puntos la presión arterial sistólica. Bien, los análisis de costo-efectividad, que es como lo central en este estudio, al aumentar las coberturas de atención periodontal en distintos escenarios, ¿no? Para que los tomadores de decisiones tengan más o menos claridad cuál sería lo más conveniente. Bueno, considerando los peor controlados hasta los mejor controlados, incluso con una cobertura universal, es decir, en un mundo ideal, ¿no? Alcanzando un 100% de atención periodontal para todos los pacientes con diabetes en Chile, que están bajo control en el sistema, todos los escenarios serían costo efectivos para el sistema de salud, considerando el umbral de disponibilidad a pagar, que es de un PIB per cápita, ¿ya? Que son $17.000 aproximadamente. Yo sé que estos temas son medio complejos, pero voy a intentar explicarlo igual. Cuando una intervención nueva, ¿no es cierto?, que se propone para el sistema de salud, tiene un costo menor a $17.000 para ganar un año de vida con salud completa, es decir, un ABAC o QALY en inglés, ¿ya? Si está por debajo de ese umbral, se considera costo efectivo, pero si está por sobre ese umbral, ya no es tan conveniente para el sistema de salud, ¿ya? Porque el costo de oportunidad de fondo no lo justifica. Entonces, ese es como el criterio básico, ¿no? Y en este caso, todos los escenarios de cobertura estarían por debajo de ese umbral, por lo tanto, serían costos efectivos para el sistema de salud en nuestro país. ¿Se entendió, no? No. No, pero lo voy a explicar de nuevo si es que ustedes quieren después. Es interesante porque no estamos muy familiarizados con este tipo de estudios y son súper relevantes para tomar decisiones en salud, ¿ya? De hecho, uno puede llegar al ministerio, golpear la puerta y decir, no, esto es súper importante, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque sí, la gente lo necesita, no sé qué. Ya, pero ¿y cuánto cuesta? ¿Cuál es el balance entre el costo y el beneficio? Porque todos los problemas de salud son importantes. ¿Cómo lo priorizo? Entonces, tengo que aplicar criterios. Un criterio es la eficiencia, no es el único, ¿ya? Pero es un criterio importante, sobre todo cuando hay escasez de recursos. Pero también otro criterio que es importante es la equidad, por ejemplo, que logre reducir la inequidad en salud, ¿ya? El otro puede tener que ver como con el impacto social, etcétera. Ya, pero hay, claro, una discusión ética que podríamos estar toda la tarde, pero en general, los países desarrollados también toman decisiones en base a criterios de eficiencia principalmente. Luego van analizando otros. Bien, en el estudio de costo-efectividad también se hicieron análisis de sensibilidad, determinísticos, probabilísticos, y en el fondo reforzaron el concepto de que efectivamente la atención periodontal para pacientes con diabetes en Chile es costo efectivo para el sistema de salud. Por lo tanto, las recomendaciones de este estudio es, en primer término, avanzar de manera escalonada hacia una cobertura universal de atención periodontal para pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en Chile, porque no podemos de golpe, ¿no es cierto?, dar atención a todos los pacientes con diabetes. ¿Cuántos pacientes diabéticos en Chile se controlan? Aproximadamente en la atención primaria, 1.100.000, aproximadamente. ¿Ya? Entonces, imagínense, dar atención a 1.100.000 de diabéticos es complejo, ¿no? Pero sí ir avanzando paulatinamente. Y dada la alta costo-efectividad de esta intervención, especialmente en aquellos que no alcanzan las metas de control metabólico, es recomendable iniciar la implementación focalizándose en este grupo de pacientes, que equivalen a porcentaje de cobertura entre un 40 y un 60%, es decir, como 500.000 diabéticos, ¿no? Priorizando la atención para aquellos pacientes con mayor riesgo metabólico basal, que es donde obtenemos mejores beneficios, mayores beneficios. Y reduce la inequidad, dicho sea de paso también, porque son justamente los más enfermos también los que son socialmente menos favorecidos. Así que ganamos por todos lados. Bueno, esto permitió abrir una ventana de oportunidad, presentamos los resultados en el Ministerio de Salud y se incorporó la atención periodontal en pacientes con diabetes en el marco de la estrategia de cuidado integral centrado a las personas ESICEP, ¿ya? Bien, y como parte de la universalización de la atención primaria. Así que esperamos mantener esta ventana de oportunidad abierta y seguir incorporando prestaciones de salud odontológica u de otro tipo para mejorar la salud de la población. Bien, CRS, Cordillera Oriente.
Porque todo esto está como más enmarcado en la atención primaria. ¿Pero qué estamos haciendo acá? Bueno, con la doctora Hidalgo y con otros colegas, ¿no es cierto? La Claudia Castillo, Rodrigo Jorquera, también está Carolina Mazo, la Olaya Mora, que participan de esta iniciativa y donde queremos realizar un protocolo de atención periodontal en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 aquí en el CRC Cordillera. Lo tenemos casi listo para que se lo presentemos al director prontamente. ¿Ya? Y la idea es que podamos también manejar desde el nivel secundario integralmente a estos pacientes. Bueno, ¿cuáles son las brechas y los desafíos actuales? Ya Manuel algo hablaba de esto, ¿no es cierto? Pero uno de los temas más preocupantes, que se arrastra durante muchos años, es la baja inversión, ¿no es cierto?, y financiamiento en investigación en Chile, en investigación en general, ¿ya? Formamos parte de este selecto grupo de la OCDE, ¿no? Pero estamos bastante por debajo del promedio OCDE. De hecho, y les comentaba hace un rato atrás, el presupuesto de I+D en Chile no alcanza a ser el 0,4%. Y el promedio OCDE, que esta tabla hay que actualizarla, está por sobre el 2%. ¿Ya? Estamos bastante por debajo. Incluso dentro de los principales países latinoamericanos, la barra en verde que está más allá, el rojito es Chile, por si acaso, también estaríamos por debajo del promedio latinoamericano. O sea, es bastante preocupante. Me acuerdo que el expresidente Sebastián Piñera, que en paz descanse, señalaba esto, que yo creo que varios gobiernos han venido repitiendo, ¿no? La necesidad de incrementar el presupuesto en I+D para el 2030, ¿no es cierto?, en un 1% del PIB, que es bastante ambicioso considerando que tenemos menos del 0,4, es decir, duplicar el gasto, ¿no?, la inversión. Me rectifico, en ningún caso un gasto, es absolutamente una inversión. O sea, los países desarrollados no son desarrollados porque sí, son desarrollados justamente por esto, porque invierten en ciencia y tecnología. Entonces, ese es el paso que tenemos que dar, ¿ya? Y es una de las barreras más importantes. Lo otro es que también toda la plataforma, la infraestructura de investigación en salud, especialmente, está centrado en la región metropolitana. O sea, también hay que descentralizar esto, ¿no? Crear consorcios regionales entre universidades, hospitales y comunidades. E involucrar también a los centros de salud en la formación de conocimiento. Y lo otro es implementar incentivos para, aquí dice, jóvenes investigadores, pero en realidad para los investigadores en general, porque los incentivos son bastante bajos, dado, ¿no es cierto?, la baja inversión en I+D, en áreas prioritarias como la salud pública. Es decir, no es atractivo hacer investigación hoy en día, o sea, es más conveniente desde el punto de vista económico, lucrativo, ¿no?, trabajar en el CRC Cordillera que en la Universidad de Chile, para que estamos con cosas. Yo lo hago por amor al arte, pero en realidad proporcionalmente gano más en el CRS que en la U de Chile, ¿ya? Pero bueno, capital humano avanzado, con doctorado y todo lo demás. No se valora en nuestro país. Bueno, algunos sí lo valoran, pero son excepciones, ¿no? No vamos a entrar en detalle. Que pagan 17 millones, un poquito más. No es mi caso, lamentablemente. Bien, oportunidades para la innovación. Bueno, importante la colaboración público-privada. Hay muy buenos ejemplos de esto, como Corfo con empresas farmacéuticas que han desarrollado fármacos bioequivalentes para enfermedades como el cáncer, que son de menor costo, ¿no es cierto? El uso de Big Data también es un buen ejemplo. ¿Ya? FONASA ha utilizado algoritmos predictivos para identificar pacientes con mayor riesgo de enfermedad renal crónica, por ejemplo. Promoción de evaluaciones económicas, ¿no es cierto?, como evaluaciones de costo-efectividad. Yo le voy a confesar algo, estamos en confianza, ¿no es cierto? Hice trampa. Ayer ocupé ChatGPT para hacer la presentación, parte, ¿no?, para apoyarme. Y cuando dije, ya, bueno, ¿cuáles son las oportunidades de esta cuestión? No sé qué, ¡pah! Y me arrojó esto, ¿no? Y quedé así impactado, ¿no? Porque decía, literal, promoción de evaluaciones costo-efectivas, y decía, ejemplo de estudios de impacto económico de aumentar la cobertura de cuidado periodontal en pacientes diabéticos en Chile. Y dije, ¿cómo saben esto? Impresionante la inteligencia artificial, ¿no? Bien. Bueno, igual los datos están publicados, pero rápidamente lo sacó como ejemplo, así que fue un instante de satisfacción. Bien, dentro de las conclusiones, primero, destacar que la investigación es clave para enfrentar los principales desafíos como las enfermedades crónicas no transmisibles,
el envejecimiento activo y saludable y la inequidad en salud en nuestro país. Por lo tanto, debemos potenciar, ¿no es cierto?, distintas estrategias, por ejemplo, colaboraciones público-privadas o con organismos internacionales, y por cierto, aumentar la inversión en I+D y priorizar áreas estratégicas de investigación como en la salud pública. O sea, no podemos solo depender de los FONI, tenemos que tener proyectos mucho más robustos, fuentes de financiamiento mucho más robustas. Y por último, innovar en salud pública, ¿cierto?, desde la investigación en salud, es sin duda invertir en equidad y bienestar social, ¿no es cierto?, que es la meta de todas las metas, como decía Aristóteles. Muchas gracias. Bueno, excelente presentación, Mauricio, muchas gracias. ¿Algún comentario, consulta de la audiencia? ¿Profesor? ¿Sí? ¿Si es que tiene algún comentario? ¿Ninguno? ¿Ninguna pregunta? Bueno, Claro. mi pregunta es si los estudios asociados de diabetes mellitus 2 con la periodontitis están también hechos en niños y adolescentes. Ah, buena pregunta. Sí, hay algunos estudios en indios PIMA que son en adolescentes, pero es para diabetes tipo 1 principalmente, sí. Aunque la diabetes tipo 2 se ha ido adelantando. Sí. Sí. En ese grupo etario. Sí. Y si los adultos no se la alimenten, me imagino. Sí. Bueno, yo trabajo harto con la ENS, de hecho hay... Sí, interesante. Y la relación que existía entre periodontitis y depresión. Bueno, excelente. Ese es mi próximo FONIS, de hecho. Bueno, No, de verdad. Sí, pues. No le robé la idea, por si acaso. Pero sí, es un tema muy interesante. O sea, esto es una duda también real, porque tenemos en Chile un experimento que lleva 30 años, ¿cierto? Un estudio experimental que lleva 30 años, que es que el agua está fluorada en todo Chile excepto en la octava región. En concepto, sí. ¿Ya? Y no se ha hecho, yo no he visto todavía, siempre he estado buscando estudios al respecto de qué resultados ha habido, porque ya tenemos 30 años de esa política pública aplicada en todo. Lo que sí es que acá viene malos resultados en los índices de Sí. Yo sé que es un tema un poco controversial. Hay estudios en Chile. El doctor Mariño, que trabaja en Australia en este momento, que es odontólogo, hizo estudios de costo-efectividad de la fluoración del agua potable en Chile. Te los puedo compartir después. Pero hay varios estudios en el mundo y todos demuestran que es costo-efectivo, definitivamente. Sí. Así que los colegas de CONCE tienen que actualizarse un poquito más. Sí. y bueno, y ahí si es una política pública debiera. Sí. Claro. La última consulta, una consulta es que hay algún estudio, o sea, que lo vemos en la clínica, pero no sé si hay algún estudio que estuviese buscando esa población, la relación entre periodontitis, diabetes, cáncer. También está bueno. Otro FONIMA. No, está súper bien. Sí. No, sí. En la práctica clínica uno ve a estos pacientes oncológicos con diabetes descompensada y además con problemas mentales. Realmente hacemos uso de la red en todos esos aspectos, pero no sé si habrá algún estudio focalizado en ese grupo de pacientes para ver si hay alguna relación o si ya. No le digo como de la triangulación, pero por separado sí, hay un montón de estudios. Hay muchos estudios, bueno, yo he hablado de periodontitis y diabetes, pero de periodontitis y cáncer también. ¿Ya? Porque además, como todo fenómeno inflamatorio crónico, no solamente se aportan mediadores proinflamatorios, también se aportan factores de crecimiento, ¿ya? Que pueden también contribuir, ¿no es cierto?, a la progresión de células neoplásicas. Así es que sí, está estudiado harto la relación periodontitis y cáncer. También la otra vía que le explicaba, que hay bacterias que pueden alcanzar otros tejidos y órganos y pueden conducir a transformación maligna. Muy bien, muchas gracias al doctor Baeza, y al director